El devocional para el día de hoy está encabezado con Mateo capítulo 5, versículo 44. Nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Amén. Como podrán imaginarse, tanto hermanos en Cristo, así como los alumnos de mi trabajo secular, me han preguntado estas últimas semanas mucho sobre el triste conflicto Israel versus Palestina. En ese sentido, da igual las consideraciones políticas que se puedan tener. Una muerte significa que alguien ha decidido que lamentablemente alguien de su prójimo está de sobra o que está de más. Pero estas palabras que acabo de leer nos muestran la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a los enemigos y la conducta que los cristianos estamos llamados a imitar. Amar, bendecir, hacer el bien. Reflexionemos en la alta meta que el Señor nos propone aquí. Así por lo menos sabremos qué es la santidad y no cruzaremos por la vía en la oscuridad de nuestra naturaleza corrupta por el pecado. El Señor Jesucristo no solo condena a los que odian o que difaman o hacen mal a sus enemigos, Él tampoco aprueba a los que no aman a sus enemigos, ni les hacen el bien. O sea, Cristo no solamente tiene una actitud ante el enemigo de manera pasiva, sino también activa, amando. Eh, pues cuando ordena, amad a vuestros enemigos, amar, efectivamente significa eso, por redundante que parezca, amar. O sea, tener sincera compasión y verdadero deseo de hacerles el bien. Un mandamiento muy complejo, difícil, seguramente todos hemos fallado en ese, pero uno digno de cumplir. En segundo lugar, el Señor quiere que el amor se manifieste en palabras intercesiones benignas. Pues dice también, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Cuando el odio no se puede expresar con hechos violentos, que es la mayoría de los casos, generalmente se manifiesta en palabras. Una persona puede desacreditar a su enemigo de muchas maneras, arruinando, eso es lo que más suele suceder, arruinando su reputación, difundiendo calumnias en contra de él. Jesucristo dice que, por el contrario, hemos de hablar bien de nuestros enemigos y no desearles ningún mal. Hemos de bendecir a los que nos maldicen. Más adelante, el apóstol Pablo ordena básicamente lo mismo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, en Romanos 12:14. ¿Cuán lejos estamos de tu modo de pensar y juzgar? Bendecid a los que os persiguen. En la epístola a los romanos, el apóstol Pablo repite la orden de bendecir, con lo que nos da a entender que es necesario tomar esta amonestación severamente y observarla. Pero si hemos de amar, bendecir y hablar bien de nuestros enemigos, de las personas que nos persiguen, ¿quiénes entonces son las personas a las que hemos de aborrecer y rechazar? Compleja pregunta, pues de hecho lo es. Parecería que esto no cuadraría para nada en una mente santificada, en la conducta de un discípulo de Jesús, que no debe odiar, ni desprestigiar, ni maldecir a nadie. Sin embargo, alguien puede señalar con justa razón, ¿acaso la Escritura no nos dice que también los santos? Sí, que los apóstoles y Cristo mismo ocasionalmente emitieron palabras duras, durísimas, contra sus enemigos, palabras que eran eh, cualquier cosa menos bendiciones y expresiones de afecto. Las hay, sin duda. Respondo a eso. Las palabras y los juicios duros que los santos pronunciaron en nombre de Dios eran juicios y maldiciones, pero ¿de parte de quién? Del Dios santo en contra de sus enemigos. No juicios de hombres contra sus enemigos personales. O sea, es como que usted en el, critique duramente, ataque el pecado de otra persona, pero ¿por qué el pecado? Porque ese pecado va en contra de Dios, no porque vaya en contra nuestra. Lo que pase en contra nuestra es irrelevante. El punto es
que no se está cumpliendo los mandamientos de Dios. Lo que un servidor dice o hace, perdón, ex oficio, como cuando un juez pronuncia una sentencia condenatoria justa, o cuando un carcelero encierra a un criminal, o un pastor o maestro censura y reprende a una persona rebelde conforme a la palabra de Dios. Todo esto es castigo de Dios. O sea, pensemos en esa analogía. El juez no está castigando al delincuente por el solo hecho de que le pareció mal la actitud del delincuente, sino ¿por qué? Porque la ley, en este caso la ley secular, dice que el delincuente debe ser condenado y pagar un precio por su delincuencia, no por, insisto, por las opiniones que pueda tener el juez. A su vez, el profesor, el maestro, debe poner una calificación no por la opinión que el profesor tenga de su alumno, sino porque es lo que amerita en torno a su conocimiento. Y lo que hace Dios es precisamente es justo y correcto. Pero en el Sermón del Monte, Cristo dice que debemos hacer a los que nos ofenden personalmente como seres humanos. No habla de lo que alguien debe hacer como funcionario, sino como individuo particular. A sus discípulos en particular, solo les ordena qué cosa: amar, bendecir y hacer el bien. También lo que el Señor ordena en el versículo 42 forma parte de la demostración del amor. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No está diciendo al que sea tu amigo, al que sea tu hermano, etcétera. No, al que te pida, cualquiera. Aunque fuese nuestro enemigo el que se encuentra en problemas, la orden de Dios es socorrerle, hacer el bien a los que os aborrecen. Y que el Señor agrega dos razones, y el Señor agrega dos razones más que convincentes, por las que hemos de amar y hacer bien aún a nuestros enemigos. Primero, porque de esa forma no, cumplimos lo que anhelamos, o al menos como creyentes debemos anhelar, que es ser semejantes a nuestro Padre Celestial, como fieles hijos suyos. Dice Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, en el versículo 45. El Señor menciona el sol y la lluvia, dos importantes factores por medio de los cuales nos da los frutos y las bendiciones de la tierra. Entre esos, la más importante, físicamente hablando, es la alimentación. Sin sol y lluvia no hay alimentación, así de fácil. Que Él prodiga constantemente, tanto a sus enemigos como a sus seres queridos. Tal es el corazón de Dios. Y de ese temperamento hemos de ser también nosotros, los hijos de Dios. La segunda razón es que el Señor menciona es que en el caso opuesto no nos semejamos a Él, sino a los impíos y a los infieles. Dice, ¿por qué si amáis a los que os aman? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? En el versículo 46 y 47. Las personas que quieren ser buenas y piadosas, como nosotros, debemos anhelarlo ser, pero a veces son tan mezquinas en su amor que aman y sirven solamente a sus amigos. Al oír estas palabras del Señor Jesucristo, entonces debiesen despertar. Aún la gente malvada, los ladrones y bandidos, no son tan malos como para romper la amistad dentro de su grupo, o muy rara vez lo hacen. Precisamente a veces las bandas criminales lo que más los caracteriza es su unión, la cohesión que existe entre ellos. No, es muy raro que una banda criminal se rompa a causa de una pelea. A ver, obviamente sucede, pero lo que los caracteriza en primera instancia es lo unidos que están. Jesús dice que hasta los diablos poseen, o los demonios, poseen ese tipo de afinidad. Si no fuera así, su reino pronto se derrumbaría, tal como lo señala Lucas 11 del 15 al 23. Por lo tanto, analicemos la calidad de nuestra generosidad y de nuestra amabilidad, para ver si somos realmente buenos, solo con nuestros amigos. En ese caso, somos tan supuestamente piadosos,
insisto, si así fuera, seríamos tan piadosos solamente como lo puede ser un ladrón, un bandido y especialmente un pecador impenitente, dentro de los cuales esperamos y debemos anhelar no estar incluidos nosotros dentro de ellos. Así es. Amén.